Hola a todos, bienvenidos a este podcast dirigido por Blanca Amado, Diego León y quien les habla, Viviana Yepes. En este nuevo episodio hablaremos de un tema clave para todos los profesionales y estudiantes del área de la salud, la bioseguridad y su papel en la prevención de infecciones nosocomiales. A partir del estudio de Fernández y colaboradores en el 2023, en su artículo sobre las medidas de bioseguridad frente al COVID-19, veremos cómo la aplicación correcta de protocolos en hospitales y áreas de atención como el triage ayudan a proteger tanto al personal de enfermería como a los pacientes. Este tema es fundamental porque, como lo demuestran las investigaciones, el cumplimiento de las normas de bioseguridad no solo previene contagios, sino que también asegura una atención más responsable y de calidad. Así que vamos a dar inicio con nuestra temática del día de hoy. Cuando hablamos de protocolos de bioseguridad, nos referimos a todas las normas y procedimientos diseñados para prevenir la exposición a agentes infecciosos y proteger la salud del personal sanitario y de los pacientes. Según el artículo de Fernández y colaboradores presentado en 2023, los protocolos más importantes incluyen, primero que todo, la higiene de manos. Esta práctica se considera como la medida más efectiva para evitar la transmisión de microorganismos. Se debe realizar antes y después del contacto con pacientes o material biológico. También tenemos la siguiente acción que hace parte del protocolo, que es el uso correcto del equipo de protección personal, conocido con las siglas EPP, que incluye el uso de guantes, mascarillas, batas, gafas o caretas. Estos elementos forman una barrera que evita el contacto directo con fluidos o materiales contaminados. Otra acción que hace parte del protocolo es el cambio de guantes entre cada paciente y la desinfección constante del material utilizado. Estas acciones reducen de forma significativa el riesgo de contagio. Y finalmente, la eliminación adecuada de residuos contaminados. Debemos tomar las agujas, los guantes, por ejemplo, y depositarlos en los recipientes designados siguiendo las normas del Ministerio de Salud. Todos estos protocolos que les he mencionado son resaltados en el artículo, en el estudio de Fernández y colaboradores, y se sugiere que deben aplicarse siempre, no solo durante emergencias sanitarias como lo fue el COVID-19, sino también en nuestro diario vivir, en estos espacios hospitalarios, porque son la base del control de infecciones en los hospitales y se garantiza un entorno laboral más seguro para todos. Ahora voy a darle paso a mi compañera Blanca para que nos platique un poco sobre los métodos de prevención. Ahora hablaremos sobre las medidas de prevención del COVID-19 dentro de los servicios de salud. Aunque la pandemia ya pasó, el artículo de Fernández nos recuerda que estas prácticas siguen siendo esenciales para proteger tanto al personal como a los pacientes. Por eso queremos explicarte de forma sencilla cuáles fueron las medidas claves y por qué siguen siendo importantes en la atención en salud. Durante la pandemia, los servicios de salud tuvieron que reforzar todas las acciones de bioseguridad para evitar contagios dentro de las instituciones. El personal de enfermería estuvo en contacto directo con pacientes infectados y sospechosos. Y ahí fue donde las medidas de prevención jugaron un papel crucial. El artículo de Fernández destaca cómo estas prácticas ayudaron a disminuir el riesgo y fortalecieron la cultura de seguridad en el entorno hospitalario. Ahora quiero enfocarme en los métodos de prevención que menciona el artículo de Fernández, porque son la base para evitar la transmisión del COVID-19 en los servicios de salud. El primero son las barreras de protección, es decir, el uso adecuado de los elementos de protección personal. No solo se trata de ponérselos, sino saber colocarlos, retirarlos y desecharlos correctamente para evitar exposición directa. El segundo punto es la universalidad, que significa que estas medidas deben aplicarse siempre a todos los pacientes porque una persona puede transmitir el virus incluso sin síntomas. El tercer aspecto es la eliminación adecuada del material contaminado, que debe manejarse siguiendo protocolos estrictos para evitar que se convierta en un foco de contaminación. Y por último, la capacitación continua del personal, que según el artículo fue clave para que estas medidas se aplicaran correctamente durante la pandemia. En resumen, estas prácticas de prevención no son acciones aisladas, sino hábitos esenciales que protegen tanto al personal como a los pacientes. Aplicarlas correctamente ayuda a controlar la transmisión del COVID-19 y fortalece la seguridad en los servicios de salud. Esperamos que esta información haya sido clara y útil para entender la importancia de las medidas de bioseguridad incluso después de la pandemia. Gracias por acompañarnos y continuaremos con Diego, quien nos hablará de la importancia en el control de infecciones nosocomiales.
Buenas, a continuación hablaré sobre la importancia del control de las infecciones nosocomiales, tomando como referencia el trabajo de Fernández, Preciado y Cerrut 2023, destacando especialmente las medidas de bioseguridad relacionadas con el manejo de material contaminado durante la pandemia por COVID-19. Las infecciones nosocomiales, también conocidas como infecciones asociadas a la atención en salud, son aquellas que se adquieren dentro de los centros médicos. Su origen puede estar en hongos, bacterias o virus presentes en el entorno hospitalario. Estas infecciones representan un riesgo tanto para los trabajadores de la salud como para los pacientes, por lo que su prevención es una prioridad. Para reducir este riesgo es fundamental implementar y mantener medidas estrictas de bioseguridad. Entre las prácticas más importantes encontramos cambiar los guantes inmediatamente después de tener contacto con sangre y otros fluidos corporales, restringir al máximo la salida y el desplazamiento innecesario fuera de la zona de atención, realizar una desinfección constante y adecuada del material utilizado durante los procedimientos. Al finalizar la jornada, desechar correctamente los equipos de protección personal. Aplicar estas medidas no solo protege a quienes trabajan en el área de la salud, sino que también garantiza un entorno más seguro para los pacientes, contribuyendo al control efectivo de las infecciones nosocomiales. En conclusión, los resultados presentados por Fernández, Preciado y Cerrut 2023 muestran que aunque existen áreas por mejorar, el personal de salud mantiene un nivel de cumplimiento mayoritariamente positivo en los protocolos de bioseguridad, en los métodos de prevención y en las prácticas relacionadas con la eliminación del material contaminado. Este cumplimiento contribuye de manera directa al control de las infecciones nosocomiales, fortaleciendo la seguridad tanto de los trabajadores como de los pacientes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias.